Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. La semana cuesta siempre arrancar un poquito la semana. Día lunes. En un ratito vamos a hablar de el regalo del FMI que llega hoy para las reservas, 4.300 millones de dólares, que le permite a Cristina hacer lo que efectivamente quería hacer, ¿no? Que permite cumplir el deseo de Cristina. Ahora vamos a contar de patear el acuerdo con el fondo para después de las elecciones. También vamos a contar cómo viene el ajuste de Guzmán. Atención que hay muchas presiones y peleas internas dentro del oficialismo por el ajuste de Guzmán, que está aflojando poquito y genera tensión en plena campaña electoral. Salvo el tema subsidios económicos, subsidios energéticos, ahora vamos a contar qué puede pasar después de las elecciones con las tarifas públicas. Pero vamos a arrancar con este tema, atención, porque, a ver, la pregunta es, ¿pagarán algún costo político, empezando por el propio presidente de la Nación, ¿no? La fiesta, los brindis y la política en plena pandemia? Después vamos a hablar de lo que ha parecido como también una transgresión o una violación a la cuarentena en diciembre pasado, que fue el cumpleaños, que en su momento fue muy publicitado, de Elisa Carrió en Exaltación de la Cruz con 70 invitados, cuando había una restricción al aire libre de 20 personas y no se podían hacer reuniones, obviamente, dentro de los hogares, ¿no? Y ahí, atención, porque hay toda una discusión si Elisa Carrió también violó la cuarentena o no. Por supuesto que la responsabilidad mayor recae en el presidente, por lo que hemos contado siempre. Obviamente no es lo mismo la responsabilidad del oficialismo cuando estás gobernando que el que está en la oposición, y sobre todo cuando sos un presidente que impulsaste una norma, como ya contamos varias veces, el DNU, que perseguía penalmente a los ciudadanos que violaban la cuarentena. ¿Pagarán algún costo político? Ahora lo vamos a hablar con Federico Aurelio, en un ratito, para que nos clarifique un poco qué está pasando con el tema de encuestas, porque hay mucho ruido respecto a las encuestas. Me avisan cuando tenemos a dos abogados que me parece es muy interesante analizar lo que es la información de esta mañana. Esta mañana Infobae, a través de Román Lechman, publica un diálogo con el presidente en el cual el presidente Alberto Fernández revela que su estrategia con el tema causa penal por el DNU que firmó y después violó el 14 de julio pasado por la fiesta de Olivos es... desde un punto de vista legal, la idea de... Ahora ayúdenme con la placa, a ver si tenemos lo que dijo Alberto Fernández textualmente. No soy abogado y no quiero equivocarme con este punto. El presidente dice que hay un delito de peligro abstracto, que es un poco la figura legal de lo que se ha configurado con el tema de la violación de la cuarentena. Y dice el presidente: soy abogado penalista desde hace muchísimo tiempo y también doy clases en la Facultad de Abogacía. Lo que investiga la justicia federal es lo que se llama un delito de peligro abstracto. Por lo tanto, como está probado que no hubo contagio durante el brindis, no hay configuración de la figura penal, dice el presidente. Es decir, como no se contagió nadie en la fiesta de Olivos, ni los que estuvieron presentes contagiaron a otros, qué sé yo. Me imagino que tratará de probarlo en el expediente judicial. Dice el presidente, no hubo delito. Desde el punto de vista penal no hay nada. Se convirtió en una cuestión ética. El presidente reconoce que él violó a la ética, que fue una decisión, la de la fiesta en Olivos, falta de ética y moral, pero que no hay un delito. Así se defiende el presidente, que efectivamente es abogado penalista y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar con dos expertos. Yo se lo digo varias veces, solo estudié en la carrera de licenciatura en Economía, Derecho Constitucional 1,
pero llama la atención el argumento del presidente porque con ese sentido todos se pueden defender en la justicia de todas las causas penales que se le labraron a aquellos que violaban la cuarentena con la idea de, como no contagia a nadie, salvo en los casos que esté muy, muy probado, todos pueden decir, como no se contagió, es un delito de peligro abstracto que no se concretó, no hubo delito. Esto era un poco lo que había anticipado la semana pasada Mauricio Alessandro, que es el abogado defensor de una de las participantes de la fiesta de Olivos. El otro argumento legal era declarar directamente inconstitucional el decreto, el DNU. Obviamente Alberto Fernández no iba a seguir esa vía porque sería un papelón mayúsculo, es él el que firmó el DNU. Y sigue esta otra vía que la había anticipado Mauricio Alessandro. Pero hay diferencias, digamos, entre los abogados respecto a que esto sea así, más allá de que el presidente muestre la chapa de que es profesor de Derecho Penal. Está el doctor Gil Domínguez, digamos, pues no puedo seguir avanzando en este tema, pero es muy impresionante cómo el presidente, que decía los voy a meter presos a los que violan la cuarentena, sale a decir en un medio de comunicación, pues se lo transmite directamente al periodista para que lo publique, desde el punto de vista penal no hay nada, se convirtió en una cuestión ética. Es decir, el propio presidente, no sé, uno piensa si no le convendría al presidente decir sí, hubo un delito, violé la ley y demás, denme una condena abreviada, que eso es una tarea comunitaria, pero el presidente sale porque cree que lo que estaba diciendo en su momento, los voy a meter presos por violar la cuarentena, bueno, era nada. Era una cosa más que decía el presidente, como tantas otras, para asustar a la gente, pero no tenía ningún fundamento, según lo que el propio presidente ahora busca defenderse en la justicia. Está el doctor Gil Domínguez, Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, también profesor de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, gracias por atendernos. Muy amable, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, a ver si puede explicar un poco esto que dice el presidente, que es como es un delito de peligro abstracto, como no se consumó el peligro de contagio en la fiesta de Olivos, ni los presentes contagiaron a otros, no hay nada desde el punto de vista penal y dice el presidente, no hay un delito, sino que hay una cuestión ética. Desde el primer decreto de necesidad y urgencia que se dictó y que se estableció el ASPO, se refirió a que quien violaba el ASPO, quien violaba el aislamiento, que tenía por objeto proteger la salud pública, proteger la vida y la salud de las personas, quien violaba esa orden dictada por autoridad competente, incurría en el delito, uno de los delitos previstos por el Código Penal, que justamente establece como un tipo penal, como una conducta prohibida, aquella que desarrolla cualquier persona que no cumpla una orden dictada por autoridad competente a los efectos de introducir o evitar la propagación de una pandemia. Y a su vez también se establecía otro tipo penal, que era aquel que no cumplía o intentaba impedir que un funcionario público aplicara las normas vigentes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se estableció oportunamente es que existía una orden de autoridad competente, que fueron constitucionales, esos DNU eran constitucionales, que imponía el ASPO, el aislamiento. Entonces, la violación está dada por no haber cumplido el aislamiento, no por no haber generado ningún daño, porque ese es otro tipo penal que establece con mayores, este es un tipo penal que estoy hablando de penas más leves, porque son de 6 meses a 2 años, el otro es de 3 a 15 años, cuando alguien consciente de ser el portador del COVID-19 no cumplía el aislamiento y era un factor de propagación. Entonces son dos tipos penales totalmente distintos. El que se invocó y que se intentó aplicar a través de los decretos de necesidad y urgencia fue justamente este. Fue aquel que castigaba que no se cumpliese con una orden dictada por autoridad competente. Es lo mismo que uno dijese que uno pasa en rojo un semáforo y como no le generó un daño a ninguna persona, no es susceptible de que le apliquen la multa. Claro. Acá es lo mismo. Acá
Acá el tipo penal, y a lo cual se vinculó el decreto todos los decretos de necesidad de urgencia, estaban dados con la existencia de una orden de autoridad competente que si se violaba y las autoridades a uno lo detectaban que la había violado, inmediatamente hacían cesar ese estado de violación, se le daba intervención a la justicia penal y se iniciaba un proceso sobre la base de la violación propiamente dicha, no sobre el daño que se puede haber generado o no. Y además, los delitos abstractos, de peligro abstracto, no son de por sí inaplicables. Hay una discusión si algunos de estos pueden ser constitucionales o inconstitucionales, pero que sea en sí mismo delito abstracto no le hace perder punibilidad a esa conducta prohibida. Claro, no sé, suena de sentido común, aunque a ver si vamos a consultar. Tengo entendido que el doctor D'Alessandro en la justicia planteaba este argumento y tengo entendido que hay un caso de una fiesta que hizo Facundo Moyano, una reunión que hizo Facundo Moyano también en diciembre del año pasado en Puerto Madero con amigos, que el fiscal Ramiro González usó la figura de esta penal de delito de peligro abstracto y absolvió a los participantes de la fiesta diciendo que no habían contagiado a nadie más y estaban en un lugar cerrado y demás. Sí, bueno, esto puede ser una posibilidad de interpretación que para mí no se condice con el tipo penal. Porque si no, entonces todos hubiésemos salido, nadie hubiese cumplido el ASPO y no hubiésemos generado ningún tipo de violación de la normativa que sirvió de base vinculante a toda la estructura de protección de la vida y de la salud pública en términos de pandemia. Entonces son dos tipos penales totalmente distintos. Un tipo penal es aquel que castiga no haber cumplido con una orden de autoridad competente. Y después hubo otros tipos penales que también se discutieron, que era, claro, aquella persona que, conociendo una situación de ser portador de COVID o habiendo pasado un testeo y detectándolo, igual violaba el ASPO y era un elemento propagador de la pandemia. A ver, lo sumo al doctor Mauricio D'Alessandro. Claro, la imagen que estamos viendo ahí abajo es la de que veía acá que estaba borrada la foto no identificada de qué se trataba. También del brindis que hubo en Olivo con diputados, con militantes políticos, con funcionarios, más de 70 personas ahí en el Quincho de Olivos, también en diciembre. Lo que pasa en diciembre también hizo su fiesta acá arriba. Pero bueno, cualquier cosa me parece que eclipsa la importancia que tiene, en todo caso, la actitud del presidente. Está Mauricio D'Alessandro. Mauricio, bueno, a ver, yo lo que quería mostrar acá es que vos fuiste consecuente, vos dijiste el año pasado el DNU es inconstitucional, ahora tenés una clienta que participó de la fiesta de Olivos. Y marcaste un poco el rumbo de lo que dice ahora el presidente. Obviamente el presidente no va a invocar la inconstitucionalidad de su propio DNU, sino que el presidente le dice ahora a los medios, acá hay una cuestión ética, no hay nada penal, no hay ningún delito porque no se consumó ningún contagio. ¿Vos sostenés esa figura para defender a tu clienta y de eso parece ser que también se agarra el presidente para evadir la responsabilidad de una eventual causa penal? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? La realidad es que yo lo escuchaba recién al doctor Gil Domínguez. Es mucho más endeble para mí el planteo de que no ha habido afectación de la salud pública, que no ha habido propagación de la epidemia, porque como bien señaló el doctor Domínguez, claramente este es un delito de peligro. Lo que pasa es que es un tipo penal abierto y para complementarlo es necesario otra norma. En este caso, una ley del Poder Legislativo que ordene o restrinja la libertad de transitar o de reunión. El presidente lo quiso hacer por un DNU, para mí es inconstitucional obviamente desde el primer momento que lo dictaron, el 19 de marzo del 2020, y ahora, antes que discutir qué tipo penal es, lo que hay que discutir es que ese tipo penal solo se puede complementar en los casos de materias que restrinjan libertad ambulatoria de reunión con una ley del Congreso, y eso no ocurrió. Yo sé que suena contradictorio o suena feo tener que decir que el presidente dictó un decreto
que era inconstitucional y ahora se va a beneficiar por eso. Pero yo no estoy defendiendo al presidente, estoy defendiendo a una persona que estuvo en esa cena y que obviamente va a esgrimir la falta de constitucionalidad de ese DNU, ¿no? No, por eso, no, acá estamos hablando, por eso los convoco a los dos profesionalmente, porque justamente vos sos muy crítico del presidente, Mauricio, y estás diciendo acá, bueno, el presidente puede ser exculpado desde el punto de vista penal. Y el doctor Gil Domínguez dice que no. Dice que acá la figura... Ahora yo pregunto desde el punto de vista del sentido común. Para mí que el presidente diga lo que dijo hoy es un papelonazo absoluto. ¿Por qué es un papelonazo absoluto? Porque el presidente sale a decir que como no se contagió nadie en la reunión, no hay delito, es una cuestión ética, no hay delito, y él era el mismo presidente que con una cuestión de priorizar la salud pública el año pasado le salía a decir a la gente no hagan reuniones sociales porque lo voy a perseguir penalmente. No con la idea de que todo el mundo, todas las causas que obviamente que hay en la justicia porque hicieron reuniones sociales o violaron la cuarentena, no todos contagiaron. Fue una minoría los que contagiaron. Así es. Claro, pero justamente la figura penal que invocó en su momento el presidente le invocó con la idea de que, como lo decía el doctor Gil Domínguez, que la gente no cruce los semáforos en rojo. Después, bueno, si hay un choque o no hay un choque después, pero Maxi, son la minoría los choques. Eso lo sabe Andrés, que es mucho más constitucionalista que yo, es profesor universitario, sabe que hay una tentación totalitaria en todos los gobiernos, no solo en la Argentina y transversales a toda la política. Por eso yo me planté en cuanto vi que ese DNU limitaba el derecho de reunión. ¿Por qué? Porque ya lo intentó Alfonsín en el año 85, 84 creo, por un decreto que dictó diciendo que había estado de sitio por solo 60 días y metió preso a Rosendo Fraga, 6 militares y 5 periodistas más. Y la Sala Segunda de la Cámara Federal Contencioso Administrativa con asiento de la capital federal, seguramente es un antecedente que el doctor Domínguez conoce a la perfección, decretó que ese decreto era inconstitucional porque no había pasado por el Congreso, que para limitar derechos individuales tales como reunirse o ambular es necesaria la ley del Congreso, le subió un rango militar a este señor Leopoldo Cabo, que fue el que lo hizo, y ganó una indemnización de $150.000. O sea, ya hay una experiencia de un decreto que intentó limitar los derechos de reunión y ambulatorio y fue declarado reputado inconstitucional. No, está bien, pero no me lleves... Es algo que ya pasó. Está bien, pero no me desvíes el tema, porque obviamente el presidente no está invocando la inconstitucionalidad del decreto y es obvio que va a ser así, porque si no, directamente el presidente tiene que decir, miren, no puedo firmar un DNU más. Se me escapó legislar, porque el DNU es legislar transitoriamente, ¿no? Hasta que en una situación excepcional de emergencia, pero no corresponde al presidente. De este tipo no va a poder nunca más. No corresponde al presidente hacer eso. Ahora, lo que estamos discutiendo acá es que el presidente hoy sale a decir algo que vos habías anticipado la semana pasada acá. Habías dicho, bueno, si la justicia no dictamina que el DNU es inconstitucional, la otra vía de defensa, es decir, como no se contagió a nadie, no se concretó un delito, no hubo daño a terceros, no hay un delito. Usted, doctor Gil Domínguez, ratifica que ese argumento que hoy esgrime el presidente no es un argumento válido, que en todo caso le cabe esa figura penal de 6 meses a 2 años de prisión al que violara el DNU. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que a partir de la reforma de 1994, la Constitución prevé los decretos de necesidad y urgencia que tienen el mismo rango de una ley y que en el caso de estos DNU fueron ratificados por el Congreso, con lo cual valen como una ley. Tiene el mismo rango de ley. Y en segundo lugar, sí, me parece que esto da lugar a un proceso penal, bajo las garantías del proceso penal, con la presunción de inocencia, pero que tiene que tramitarse el proceso penal y llegarse a las consecuencias penales eventuales que se deba llegar, porque en eso se basa una república, un Estado constitucional y convencional. ¿Y por qué el presidente dice tan... de igualdad ante la ley? Pero perdón, ¿y por qué el presidente dice tan suelto de cuerpo? Yo soy profesor de Derecho Penal en la UBA y yo ejerzo la profesión hace muchos años y acá nos explica, a ver la placa anterior, nos explica casi canchereándola que no hay ningún delito. Soy abogado penalista desde hace muchísimo tiempo y también doy clases en la Facultad de Abogacía.
lo que investiga la justicia federal es lo que se llama delito de peligro abstracto, por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis, eso lo va a tener que probar, me imagino, en la justicia, no solamente los contagios en el brindis, sino los contagios a terceros que eventualmente pudieron hacer los que estuvieron presentes. Pero más allá de eso, dice no hay configuración de figura penal alguna, no hay delito, es una cuestión ética. ¿Por qué el presidente sale a decir algo así, tan convencido? Está hablando desde... Bueno, Maxi, sí. el presidente primero tenía, digamos, era personal esencial y estaba hisopado. Muchos de los asistentes estaban en la misma situación. Eso es lo que se tuvo en cuenta en el sobreseimiento de Moyano, que estaban hisopados y que tenían permiso. O sea, él está caminando un terreno que conoce. Respecto de lo que dijo Andrés recién, de que son DNU... No, pero entonces, perdona, Mauricio, entonces, bueno, Moyano es diputado o era diputado hasta la semana pasada que renunció. Entonces hay dos tipos de ley, la que vale para los ciudadanos comunes y la que vale para los funcionarios, que con un hisopado pueden hacer lo que quieran. No. Hay dos tipos de ley. El presidente y los amigos que van y se reúnen con el presidente tienen otro tipo de facultades. No debiera ser así. Y yo te digo, por eso es que yo no elijo ese camino. Yo elijo el camino de la inconstitucionalidad del decreto. ¿Por qué? Porque creo que ese argumento, el otro argumento es un argumento, primero, que no es jurídicamente correcto, creo yo, y además porque me expone a eso. Pero digo, volviendo al tema de que los decretos pueden prescribir cuestiones penales, creo que el 99 explícitamente de la nueva Constitución dice, Andrés, que un DNU no puede avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, que no se pueden crear delitos a través de un DNU. Y este DNU claramente creó un delito, complementó un tipo penal abierto. No, lo que hizo, no creó ningún delito. Lo que hizo fue referirse a delitos ya creados y considerar que el ASPO era una orden de autoridad competente a los efectos de esos delitos ya creados. Esos delitos estaban creados. Sí, pero ese delito es un delito de penal abierto, es un delito de tipo penal abierto que necesita, para poder ser aplicado, la existencia de una ley que complemente eso. Digo, no dice, para mí, bueno, pero es una discusión, no dice el tipo penal de una ley, dice orden de autoridad competente. No dice una ley, dice orden de autoridad competente, y la orden puede venir del punto de vista del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de las funciones legislativas que le otorga la Constitución al presidente. Les hago una pregunta más allá de, porque insisto, Mauricio, vos estás planteando el tema de la inconstitucionalidad del decreto y obviamente eso no es lo que arguyó hoy el presidente para decir que acá no hay delito. Lo que dice el presidente, obviamente el decreto es válido, él mismo lo firmó. Pero, como insisto, no se contagió a nadie, no hay delito. Entonces, la mayoría de las causas, se caen todas las causas con el argumento del presidente, porque obviamente en la gran mayoría, debe ser el 95% de las causas que se abrieron por la violación del ASPO, o el 99%, no hubo probado contagio. Entonces, el presidente estaba diciendo cualquier cosa el año pasado, cuando decía los voy a meter preso. Obviamente un presidente no puede meter preso a nadie, lo tiene que hacer un juez, pero el presidente, que también entonces el año pasado era profesor de Derecho Penal y bla, 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 decía que iba a ponerlos en la democracia frente a un juez y a un fiscal para que los metan preso. Y lo que es evidente que lo que estaba diciendo el presidente estaba diciendo algo que él no creía. Bueno, por eso Juntos por el Cambio, a través del diputado Gustavo Mena, de Chubut, planteó la amnistía para todas estas causas y que se resuelvan todas las 55.000 causas donde hay gente perseguida. ¿Por qué? Porque, sí. No, les hago una última pregunta. Yo creo, desde el punto de vista político, ahora vamos a hablar con Federico Aurelio, que en estos casos el presidente, en vez de seguir enroscándose primero en faltar a la verdad, de decir a que no había foto, que no había reunión y demás. Después pidiendo disculpa media. Después que le tengo al presidente. No, y está clarísimo lo que usted plantea, porque claro, el presidente sale a decir en los medios, no sé si condiciona a los fiscales o a los jueces que intervienen, pero les está marcando cuál es la figura penal, les está marcando que eventualmente esa será su defensa en el expediente, como un ciudadano más.
como un ciudadano más, bajo el imperio de la ley, ante el cual somos todos iguales, no importa el cargo que ocupemos. Les agradezco a los dos. Me mira con una cara Mauricio Alessandro. No, me encanta escucharlo, Andrés, me encanta. Pero ¿sabes lo que pasa? Me mira con una cara como diciendo, son tan ingenuos, Montenegro y el doctor Gil Domínguez. Lo que pasa es que esos son los ideales de una república. Si lo vamos a negociar, no hablemos más de república. Después que si se cumplen o no es otro tema. Pero si los vamos a entregar y no los vamos a negociar, y bueno, y los vamos a negociar, y hablemos algo que no es una república. Por eso a mí me sorprende. Por eso a mí me sorprende el presidente, que obviamente con este tema no sabe cómo manejarse, cómo sigue, porque él es el que Maxi, pero, impulsa hoy la nota diciendo cuál es su argumento de que no hay delito. Digamos. Maxi, entonces, la verdad que me sorprende. Lo único que le falta al presidente es que si la justicia avanza con esto, que diga que es una persecución política. Lo único está ahí nomás. Lo único que le falta, la mejor salida él que siempre había dicho que había que dejar la justicia cuando la investigaban a Cristina con las causas de corrupción, ¿no? Pero la mejor salida por eso para esto es por la Constitución. Y la mejor salida es que ningún poder ejecutivo, ni ahora, ni antes, ni mañana, pueda disponer que la gente que vea limitada su derecho a reunirse o a transitar libremente, si eso no pasa por el Congreso. Lo pensaron los constituyentes del 53, lo acomodaron un poquito los del 94, pero lo importante es, y es la mejor forma que podemos salir, que decidir algo tan grave como meter preso a la gente 1 año y medio por una cuarentena, más allá de la razón por lo que lo hicieran, sea motivo de tratamiento en el Poder Legislativo. Esa es la mejor salida, me parece a mí. Está bien, por eso yo respeto las posiciones. El año pasado Alessandro dijo acá es inconstitucional, el doctor Gil Domínguez dijo es constitucional, y hoy Alessandro sigue planteando la inconstitucionalidad, el doctor Gil Domínguez dice es constitucional y por eso el presidente debe ser juzgado penalmente, por haber violado el decreto que era constitucional que él mismo firmó. Gracias a los dos, muy amables. Un abrazo, Mauricio. Muy interesante siempre escucharlo. Ya lo vamos a sumar a Federico Aurelio para ver qué impacto tiene este tema de la política disociándose de la gente. No solamente la fiesta del presidente con la primera dama en Olivos, sino el brindis de fin de año de los funcionarios en el Quincho de Olivos y la fiesta de Carrió, que después vamos a hablar. Que en su momento la difundió, era un momento donde no era tan estricta la cuarentena como en julio del 2020, pero efectivamente va a haber también una causa penal con eso, pues todo parece indicar que también violó cuál era la normativa en ese momento desde el punto de vista sanitario. La sumamos, hola Candelaria de la Sota, la sumamos desde el día de hoy, va a venir los lunes y los viernes. Un gusto tenerte acá, Candelaria. Para contar un poquito de lo que pasa con la trastienda de la política y también avanzar con información sobre estos temas. Sí, señor. Candelaria, ¿esto sigue repercutiendo ahí en gobierno? Vos vas sí, habitualmente a Casa de Gobierno, ahí a la sala de prensa. Efectivamente, Maxi, a pesar de que el gobierno trata de minimizarlo y quería que dieran vuelta a la página, el hecho de que el presidente haya salido a hablar, a hacer estas declaraciones en el día de hoy, te digo por qué el presidente hace esto. El presidente hace esto porque realmente cree que el fiscal va a seguir por la línea de lo que hizo en el caso de Facundo Moyano, que ocurrió en junio del año pasado. Junio estaba tan cerrado como en la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, y como el fiscal en su instrucción y en su sugerencia, como finalmente sobresena a Facundo Moyano y a su novia, cree que va a seguir por la misma línea. Los abogados de Fabiola Yáñez también están convencidos de que van a lograr con este mismo argumento sobreseer a toda la gente que fue al cumpleaños. Ahora, la estrategia política para dar vuelta a la página es bastante confusa. En el gobierno niegan la importancia de esto, dicen que no afectó la imagen del presidente, pero no se atreven a mostrarnos encuestas que realmente confirmen eso. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Federico Aurelio. Ya vamos a hablar del tema FMI, del regalo de los 4.300 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro, la moneda del FMI que llegan hoy para las reservas del Banco Central y cómo eso permite que se cumpla el deseo de Cristina, que es llegar a las elecciones sin acuerdo y no tener que explicar en medio de la campaña electoral un acuerdo con el Fondo Monetario. Federico Aurelio, a ver, te sumo un poco en esta discusión. ¿Pagan algún costo político
los políticos, empezando por el propio presidente, con lo que ha ocurrido con la fiesta de Olivos y después el presidente insistiendo con el tema, hoy planteando que no hubo delito, que en todo caso es una cuestión de ética no tan relevante? Bueno, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Mira, la primera afectación que le veo al gobierno de este tema es que se está tratando algo que no les interesa en lo más mínimo. Es decir, que en vez de que ellos poder imponer una agenda de los temas que hicieron, de los temas que quieran hacer y demás, se está conversando sobre el problema de las reuniones que hubo en la Casa Rosada. Eso ya es un primer problema. Por supuesto que tiene un costo político. No sé si traducido en votos, sí seguro en temas de imagen. Ahí hay un gap muy grande cuando le preguntás al conjunto de la sociedad si esto le afecta, te dicen, sí, mayoritariamente les dicen que te afectan, inclusive cuando vos les preguntás, ¿y vos crees que hay gente que va a cambiar su voto? Y casi 1 de cada 4 te dicen, sí, esto puede generar el cambio del voto. Ahora bien, cuando vos le haces esa misma pregunta al votante del gobierno o al que dice que podría llegar a votarlo, eso ya solamente le afecta al 8% del votante, es decir, que suponiendo que fuera 40%, estamos hablando de 3 puntos, o 3% de los argentinos podrían verse afectados en el voto por esta cuestión. Con lo cual, si bien no es el gran impacto, hoy por hoy en algunos distritos, movimientos de -3 del oficialismo y +3 de la oposición, le puede perjudicar la elección en algunos distritos. Esto es lo que pasa que, como vos bien contabas, no fue un incumplimiento exclusivamente de dirigentes del oficialismo, sino que también se habla del incumplimiento de otros dirigentes. ¿Y eso qué hace? Lleva a una indignación adicional la que tiene la sociedad, en la cual predomina la apatía, el abatimiento, porque estamos en una situación que es casi aún más grave que la vocación de rebeldía. No es que uno encuentra a la sociedad con la vocación de decir, bueno, ahora yo esta situación no la tolero más y voy a hacerme escuchar y voy a tomar las acciones o las medidas necesarias. No, sino que están, bueno, esto es una señal más de esta Argentina que no va para ningún lado, la verdad que no vale la pena esforzarse porque todo funciona mal, tienen una muy mala valoración del presente, mala valoración del pasado y una baja expectativa del futuro. Es decir, que es una mancha más para este abatimiento que se ve y esta apatía social que se ve en el conjunto de los argentinos. Ahora, uno piensa, ¿no?, más allá de los electorados cautivos, está claro que el que vota al kirchnerismo, este tema, aunque vos decís que hay un porcentaje menor, que puede ser 8 o 10%, que por ahí puede repensar su voto, cuando ve el otro lado Juntos por el Cambio, difícil que vaya a cambiar. Y del otro lado Juntos por el Cambio, cuando lo ven ahí a Carrió, a Larreta, en la fiesta de cumpleaños de Carrió de diciembre, más allá de que le pueda hacer ruido, cuando ven del otro lado, difícil que lo vayan a cambiar. Yo de todas maneras insisto que, esto lo he dicho 1000 veces, y lo he planteado, que no es lo mismo la responsabilidad de un gobierno que de la oposición, y lo he dicho con el gobierno anterior, y lo he dicho con el gobierno anterior al de Macri. Eso es evidente, y mucho menos en este contexto de pandemia. Pero ¿qué pasa con el electorado del medio, ¿no? Ese electorado que se mueve básicamente por cuestiones económicas, que le retiró en su momento el apoyo al peronismo, que se lo dio a Macri, después se lo retiró a Macri, se lo dio a Alberto Fernández. ¿Qué pasa con ese electorado que ustedes, tengo entendido, ven ahí un condicionante muy grande desde el punto de vista económico? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? ¿Qué pasa con este tipo de imágenes o casos? ¿Tiene algún impacto? Bueno, no va a ser la principal razón del no voto el tema de la foto. La principal razón es lo que decís vos. Van a ser los problemas económicos, los problemas sociales, los que les preocupa los temas de la seguridad, es decir, problemas mucho más profundos del día a día de cada una de las personas. Ahora, sí, en aquellos que estaban dudando, que decían, bueno, la verdad que
Yo voté en el 2019 en búsqueda de una mejor situación económica, no la tengo, no solamente no la tengo, sino que estoy peor y esta es un factor más que me podría llevar a no votar. Pero no va a ser la razón del resultado electoral. Yo justamente el otro día charlando con un periodista lo recordaba y lo emparentaba con el cajón de Herminio, ¿no? El cajón de Herminio no fue la razón de la derrota del peronismo en el 83 cuando ganó Alfonsín, porque ya nuestras mediciones antes del cajón indicaban que iba a perder el peronismo. Fue la excusa final por la cual tenía que perder el peronismo, pero no fue la razón del no voto. Bueno, esto pasa lo mismo. Primero habrá que ver cómo evoluciona el voto, habrá que ver, esto va a ser muy importante, Maxi, la interpretación que se dé de los resultados de la elección primaria, porque es muy probable que nos encontremos que ante el mismo resultado el oficialismo y la oposición salgan a festejar. Entonces ahí la gente va a quedar confusa, va a decir, pero bueno, al final, ¿qué pasó esto? ¿Implica un triunfo? O, por supuesto, siempre con parámetros, es decir, que si el gobierno nacional no gana la provincia de Buenos Aires, no va a poder... Claro, por eso es lo que te iba a decir. Ojo que más allá, todos van a estar viendo la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué estás viendo vos ahí en la provincia de Buenos Aires? Ahora vamos a hablar un poquito de Macri, que finalmente se sube al ring de la campaña también en la provincia de Buenos Aires, como lo estaba buscando el oficialismo, ¿no? Permanentemente Alberto Fernández, Cristina, refiriendo a Macri. Bueno, levantó el guante el fin de semana Macri y apareció también en la provincia de Buenos Aires con Santilli. Pero ¿qué estás viendo en la provincia de Buenos Aires en términos de escenario? Más allá de cómo impacte después esta imagen de la fiesta de Olivos o la violación de la cuarentena por parte de los políticos. Nosotros estamos viendo al Frente de Todos liderar la intención de voto en la provincia de Buenos Aires por una diferencia que es menor a la mitad de lo que tuvo en el 2019, por lo tanto deja el escenario abierto por dos razones. Primero, por el tiempo que falta hasta la elección de septiembre, y después hay que prestar mucha atención el movimiento que pudiera haber entre la primaria de septiembre y la general de noviembre, ¿no? Recordemos que tanto, por ejemplo, en los últimos dos procesos electorales, 2019 y 2017, hubo movimientos de voto favorables a una mayor polarización y por lo tanto favorables a Juntos por el Cambio, que era el principal espacio opositor. Juntos por el Cambio siempre en las últimas dos elecciones creció fuerte entre las PASO y la elección general, aglutinando el voto anti, digamos, el voto antiperonista o el voto antikirchnerismo. Sí, con distintas razones. En el 2017 era por acompañar a Macri, que todavía le faltaba la mitad de la gestión, y en el 2019 era para que no volviera el peronismo. Pero hubo un movimiento que también habrá que prestarle atención si puede suceder o no. Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta que no es una elección ejecutiva, que es una elección donde mucha gente puede decir, yo la mejor manera de votar en contra del gobierno no es con Juntos por el Cambio, sino que es con este espacio político que se presenta con más dureza frente al gobierno, son menos moderados, o al revés, u otros que piensan que por otros factores, como en definitiva lo que eligen son legisladores, no es a todo o nada como la elección presidencial, donde es un presidente que puede llegar o que no puede llegar. Acá un legislador con un porcentaje mucho menor puede tener una representación de un espacio político, y aparte, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires puedan haber esta opción liberal, tener un resultado electoral interesante que pueda permitir generar algún entusiasmo y mantener su voto entre la primaria y la general. Espérame, le voy a preguntar a Candelaria qué va a hacer hoy el presidente, porque sale con una nueva estrategia a las provincias. Vuelve el presidente no solamente como hizo la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, sino sale a las provincias con todo el gabinete o con los principales ministros. Estaba pensando que claro, lo que dijeron hace un rato de Alessandro y Gil Domínguez, los abogados, donde plantean por qué sale ahora también el presidente a decir muy firmemente que no hay delito y un poco a marcar el rumbo también de lo que haga la justicia. Claro, porque no es tan sencillo el tema judicial. No es como yo pensaba que bueno, el presidente reconoce y le dan una probation, una pena menor y no pasa nada. Sino que estaban planteando que obviamente sería algo muy complejo desde el punto de vista institucional que el presidente en esta causa reciba una condena donde empiezan a jugar las inhabilitaciones para ejercer como funcionario público. Es decir, es una cosa mucho más compleja.
de lo que todos creemos, lo que puede suscitar este hecho si avanza en la justicia de una manera contraria a la que quiere el presidente, con ese argumento que lanza hoy, insisto, el propio presidente lanza hoy en los medios el argumento donde quiere que vaya la causa judicial. Candelaria, hoy está el presidente en San Juan. Efectivamente, con Uñac. Hoy se muestra con Uñac porque recordemos, desde el 18 de agosto no se pueden hacer inauguraciones ni actos oficiales, no puede estar el presidente inaugurando, entonces está en modo campaña. Va directamente al territorio, visita a los gobernadores, esta semana va a viajar bastante, va a estar en Casa Rosada probablemente solamente mañana y el jueves, porque va a estar viajando mucho, le tocó San Juan hoy, probablemente el miércoles Catamarca, va a estar visitando provincias donde además ya saben, tienen asegurado un resultado favorable. La pregunta es, ¿cuándo se va a mostrar de nuevo en un acto con Cristina? Bueno, va a ocurrir, pero seguramente va a ocurrir mucho más cerca de las PASO. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, donde Cristina está poniendo todos los cañones con, obviamente, Kicillof y con su lista de candidatos. Engancho con este tema, ¿no? Apareció Macri, y por eso te pregunto, Aurelio, ¿apareció Macri o Cristina lo subió al ring? O en todo caso, Cristina quería subirlo al ring. Nosotros veníamos contando, tanto Alberto Fernández como Cristina, para dejar atrás la foto y el video de Olivos, era traerlo a Macri al centro de la campaña política en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Macri aceptó el desafío y se sumó a la campaña de Santilli en Buenos Aires. Y la pregunta es si suma o resta. En todo caso, Federico, te la hago para Macri, pero también te la extiendo para Cristina. Si los expresidentes hoy en campaña en la provincia de Buenos Aires suman o resta. Esta foto de Santilli con Macri fue el sábado. ¿Dónde fue? El sábado. Candelaria. El sábado en provincia de Buenos Aires. Y además, recordemos, Maxi, que salió Macri a apoyar a sus propios candidatos. Por ejemplo, ayer en la entrevista que dio televisiva, enseguida apoyó a Mario Negri y a Gustavo Santos en Córdoba. O sea, voy a mostrarme con el Colorado y con Larreta y voy a hacer lo que me piden, mostrarme con los candidatos de todos, pero también me voy a mostrar con los propios y voy a dejar en claro que tengo candidatos que son mis preferidos. Claro, porque Macri está en el jugando caso dos de Córdoba, partidos, no solamente frente al kirchnerismo, sino que tiene que jugar la interna. Ahí a Santilli apoyándolo frente a Manes en la provincia de Buenos Aires, como estuvo el viernes con Vidal en la ciudad de Buenos Aires, apoyándola frente a López Murphy o las alternativas fuera de Juntos por el Cambio. Las alternativas que están fuera del PRO, digamos. Claro, exactamente. Eso es lo que es como un doble partido que está jugando Macri, ¿no? A ver, Federico, ¿suma o resta? Es evidente que Cristina quería subirlo al ring, pero ella también está en el ring, en el centro de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es fácil esa respuesta sobre Macri. En el caso de la vicepresidenta es más lógica que sea parte de la campaña porque es la vicepresidenta actual y por lo tanto es lógico que defienda la posición del oficialismo. Desde la óptica de Macri yo te diría que puede tener algunos efectos positivos distintos en algunos distritos y en otros podría no ser tan positivo. Yo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, muy positivo no lo veo que participe Macri porque ahí el voto adicional que podría estar buscando Juntos por el Cambio no va a venir de la mano de adherentes de Macri. En cambio, en otros distritos, como decía recién Natalia, en Córdoba, sí le puede venir bien en la primaria que hay ahí en Juntos por el Cambio, bastante peleada, y donde aparte Macri está muy bien en la provincia de Córdoba, sí puede venir muy bien lo que él opine para ayudar a una de las listas que tiene Juntos por el Cambio. Y así en otros lugares. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires también puede resultar útil porque ahí ya Juntos por el Cambio tiene un núcleo de voto importante, muy grande, y lo que puede hacer la aparición de Macri es intentar limar un poco este voto importante que podría llegar a tener Milei, que se escapa un poco de la derecha, que no, ese votante que lo hubiera podido contener Bullrich, que no lo está conteniendo del todo López Murphy, que se está yendo a Milei y que por ahí Macri puede ayudar a contenerlo. Por eso te digo, en algunos distritos sirve, en otros no sirve, en casi todos sí sirve para la primaria. Para la primaria, porque ahí él tiene un buen nivel de imagen dentro de los votantes de esa primaria. Y el caso de Cristina en provincia de Buenos Aires, a ver si coincidís. Larreta en provincia de Buenos Aires tiene buena imagen, es de los dirigentes políticos que tiene mejor imagen en provincia de Buenos Aires
muy por arriba de Cristina y del propio Macri. Macri es de los que peor imagen tienen en provincia de Buenos Aires. Y el caso de Cristina. No, Cristina en la provincia de Buenos Aires tiene muy buen nivel de imagen. De hecho, es el distrito donde, de la mano del Gran Buenos Aires, tiene un buen nivel de imagen superior a la intención de voto que tiene el Frente de Todos, con lo cual sí ayuda en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires le suma. Sí, por supuesto, sí. Federico Aurelio, gracias, es muy interesante como siempre. Ahí estaba Aurelio. Vamos a la calle y ahora hablamos del regalo que llega hoy del FMI, que le permite al gobierno cumplir esta condición que impuso Cristina hasta las elecciones. Está Fabián Rubino. Mirá, Maxi, el presidente no está en la Casa de Gobierno, pero te voy a mostrar esta imagen con Darío Martínez que te va a sorprender. En las puertas mismas de la Casa de Gobierno, en La Rosada, hay 4 movilizaciones con 4 acampes. Tenías a la CUOM, a la comunidad CUOM, que estaba ya desde hace un tiempo atrás reclamando tierra. Se agrega también aborígenes de Chaco reclamando tierra. Y ahora se han sumado 2. Por ejemplo, tenés los excombatientes de Malvinas, que están reclamando por mejoras en el sistema de salud, reconocimiento moral, y se van a quedar a acampar aquí, en la puerta misma de la Casa de Gobierno, como así también los transportistas de la República Argentina, que son todos aquellos que las combis que trasladan a discapacitados, a chicos con especiales. Nos estaban comentando que le están pagando 39 pesos el kilómetro, que con IOMA, por ejemplo, no trabajan más, porque IOMA le paga 15 pesos el kilómetro. Y así la verdad es que no les es rentable, van al suicidio laboral, y por eso se van a quedar aquí, en esta situación, esperando una respuesta de algún funcionario que por el momento no se la ha dado, pero el panorama, Maxi, es muy lamentable. Yo lo miro, te digo, y no lo puedo creer, que en las puertas mismas de la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, veamos este panorama. Sí, claro, es fuerte, Fabián. Volvemos ahí en cualquier momento. Ahí está Fabián Rubino. Ya va a contar Candelaria el plan del gobierno para abrir las fronteras en septiembre. Tanto es una cosa, por un lado, con la idea de abrir las fronteras en septiembre, obviamente hacen falta que entren dólares, digamos, sobre todo de turismo extranjero, que con el dólar obviamente a 180 le sale todo barato acá. Claro. Pero por otro lado, la ministra de Salud que ha dicho hoy mismo que estamos ya muy cerquita de que circule comunitariamente la variante Delta, ¿no? Entonces, una cosa un poco ambigua. También quieren abrir los espectáculos a hasta 1000 personas a partir de septiembre. Ahora va a contar Candelaria. Bueno, septiembre cuando están las PASO de por medio. Atención, llegan hoy los 4.355 millones del Fondo Monetario Internacional. Como saben, el FMI ha ampliado su capital y ha repartido a partir del día de hoy 650.000 millones de dólares. Los reparte según las cuotas parte de cada país. A la Argentina le corresponden 4.300 millones de dólares en DEG, en realidad, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, pero es una moneda que es lo mismo que fueran dólares. Y es el regalo, decíamos, del FMI que permite llegar a las elecciones como quería Cristina, es decir, llegar a las elecciones con la condición que puso Cristina, que el acuerdo con el fondo se haga después de la elección y no en plena campaña electoral. Rápidamente analizamos los números porque esto es un aire fundamental, tanto lo que ha ocurrido con la soja en el primer semestre del año, como este regalo que se efectiviza a partir de hoy, ha sido fundamental para que el gobierno llegue sin acuerdo con el FMI hasta las elecciones. Fíjense, estas son las reservas netas que tiene el Banco Central, esta de acá abajo. Las de arriba son las reservas brutas. Las de arriba están en el eje izquierdo, las de abajo están en el eje derecho. En noviembre del año pasado se llevó un mínimo de 2.300 millones de dólares de reservas netas. No había nada ya en el Banco Central y fue el momento donde, posterior al momento en que los dólares se dispararon a esos picos de 195 pesos el blue, 180 el contado con liquidación, que a valores de hoy serían dólares entre 250 y 270 pesos ajustados por inflación. Desde entonces, el gobierno fue reforzando más todavía los cepos, a las importaciones y los diferentes cepos,
pero sobre todo llegó la liquidación de la cosecha gruesa en el primer semestre, acá, a partir de acá, y las reservas netas aumentaron hasta 6.900 millones de dólares en el día de hoy, y las reservas brutas a 42.000 millones de dólares. Pero lo que hay que ver es las reservas netas, que son las reales, las disponibles que tiene el Banco Central, que es de restarle las reservas brutas, restarle el swap con China, que son hoy casi 20.000 millones de dólares, los depósitos que están encajados en el Banco Central, que son de privados, de particulares, una parte, prácticamente la mitad, están encajados los depósitos en dólares del sistema financiero en el Banco Central, están guardados ahí por si hay una corrida contra los bancos y los bancos necesiten esos dólares para devolverle a los depositantes, y otros préstamos menores que tiene el Banco Central en dólares. Pero lo que tiene disponible de dólares contantes y sonantes son estos 6.900 millones de dólares, que en realidad acá también hay unos 3.000 millones de oro. Lo contabilizamos dentro de las reservas líquidas, las reservas netas del Banco Central. Fíjense que lleguen 4.300 millones de dólares en el día de hoy. Nosotros nunca contabilizamos dentro de las reservas netas los DEC, pero mucha gente lo hace y realmente son fondos disponibles para el Banco Central, se pueden contabilizar dentro de las reservas netas. De hecho, el gobierno, el Banco Central, va a usar esos fondos para pagarle al FMI ahora el mes que viene 1.800 millones de dólares de un vencimiento que hay y que hay que pagar si no caes en default, y probablemente en diciembre por otros 1.900 millones de dólares, que es otro vencimiento que mientras no haya acuerdo hay que pagarlo, porque si no caes en default. Fíjense que si no llegaran estos 4.300 millones de dólares de hoy, y bueno, no habría otra, o tenés acuerdo con el fondo o vas a un default con el FMI, y obviamente hay una corrida de todo tipo, cambiaria, bancaria. Por eso estos 4.300 millones que llegan de regalo al FMI de hoy le permite al gobierno cumplir esto que impuso Cristina como exigencia, que el acuerdo sí, pero después de la elección. En estos 6.900 millones de dólares, una parte los va a gastar el gobierno hasta mediados de noviembre, que es mantener la brecha cambiaria y el dólar sin dispararse. Entonces no tiene demasiado resto. Es cierto que con el último cepo que le ha puesto también al contado con liquidación, el gobierno bajó mucho la intervención en el mercado de contado con liquidación. Venía a un ritmo de 400 millones de dólares de venta en julio. Aparecía como que se iba a disparar 600 millones de dólares de venta de reservas en agosto, pero en los últimos días esto se ha desacelerado mucho. Veamos la placa, la intervención del Banco Central en ese mercado de contado con liquidación para que no se dispare el dólar alternativo por arriba de los 170 pesos, el dólar de referencia, y ha bajado mucho la intervención, que venía a ritmo de 30 millones de dólares diarios. Eso daba 600 millones de dólares por mes, ha bajado a entre 10 y 15 millones de dólares diarios de intervención. Eso da, obviamente, mucho menos, da esto que contábamos, probablemente de nuevo 400 millones o un poquito más mensuales, y con la reserva que tiene el Banco Central, si usa los DEC para pagarle al FMI, le alcanza para llegar con cierto resto a la elección de noviembre. Ese es un poco el plan del gobierno. Pero quiero chequearlo esto con alguien que está en el mercado, que ha estado muchos años y todavía está en Wall Street, porque es un camino muy finito, digamos, una apuesta. El gobierno se ha lanzado a la pileta con lo opuesto y obviamente con este salvavidas chiquito que tiró el FMI a todos los países. Javier Timerman, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo estás viendo la situación? Yo te contaba un poquito cuál es la estrategia de lo que se ve del gobierno, y para eso era fundamental estos 4.300 millones de dólares. Pero bueno, vos coincidís que con esto más o menos tienen acomodado para llegar a noviembre en el mercado cambiario. Sí, no es una cuestión de coincidencia, es una cuestión de números. Vos mismo lo mostraste y efectivamente así es. Por eso esta es una realidad que nos haya llegado este dinero. A mí me parece que es una condición necesaria para poder sortear los problemas del año que viene y los problemas en general de la gestión, pero no me parece suficiente. Si vos mirás los números, nos llegan 4.000 y pico de millones. Hoy en ámbito sería bueno
también remarcarlo, hablan de un posible acuerdo que estaría ya gestionado, donde la Argentina pasaría a pagar cerca de 1% de interés, o sea, de tasa, con lo que resta de pagarle al fondo, en vez de los 4,5 que debía pagar como un acreedor, mal acreedor, llamémoslo. Y eso significaría un ahorro de 10.000 millones. Siguen siendo cifras muy pequeñas para el tipo de ajuste que tiene que hacer la economía argentina. No alcanza. No alcanza con ese tipo de ahorros. Yo creo que es una oportunidad y creo que cuando vos estás hablando de que Cristina dice, bueno, tratemos de llegar a las elecciones o hagamos un acuerdo después de las elecciones, lo que yo creo que ella está planteando es qué tipo de consenso político va a haber para llegar a un acuerdo que le permita al país tener más credibilidad respecto no solo al fondo como acreedor, pero también a los demás acreedores. Vos sabés que esto que vos contás de las condiciones del acuerdo, más o menos lo que ha trascendido, acá lo venía anticipando Zlotnik, en economía y en el Banco Central dicen efectivamente ya está casi listo el acuerdo, son estas condiciones, rebaja de los intereses, un ajuste fiscal gradual, digamos, ir reduciendo el ajuste fiscal en los próximos años para no ir a déficit cero o a superávit inmediatamente. Bueno, una serie de condiciones que nos sorprenden. Pero Cristina ha decidido y enviado la señal política de que quiere que sea después de las elecciones. Ahí el interrogante es, bueno, si el resultado electoral puede cambiar algo de este plancito de ruta que tiene el oficialismo y si también puede haber alguna reacción distinta desde el punto de vista de los mercados, de los ahorristas, de todos los agentes económicos a partir del resultado electoral. Bueno, sí. Yo creo que me parece bien que ante una elección que es tan importante o una elección que puede cambiar un poco las expectativas de lo que puede llegar a pasar los próximos 2 años, que se espere para una negociación tan importante como es la negociación con el fondo. Ahora bien, la Argentina ha incumplido muchos acuerdos con el fondo, muchísimos acuerdos. Por eso, hoy en día el fondo ya deja de ser una señal, un acuerdo con el fondo ya deja de ser ese ancla que me parece que ciertos sectores del gobierno esperan que sea lo que motive y lo que genere esta gran reactivación o confianza, etcétera, etcétera. Y creo que eso no va a pasar. Creo que el fondo hoy en día tiene menos poder para generar expectativas de lo que tenía en otros momentos. Si vos mirás las últimas crisis donde el fondo realmente se involucró fuerte, que fueron las crisis de Europa, las crisis de principio del 2011, 2012. Hubo 4, 5, 6 acuerdos del fondo con Grecia que nunca terminaban de generar expectativas y que terminaban siendo incumplidos. Y cuando se dio el switch donde Grecia pudo realmente volver a generar confianza en su mercado de capitales, poder volver a financiarse, cuando el Banco Central Europeo decidió agarrar y decir yo voy a financiar a los países miembros de Europa. Les voy a dar toda la plata que necesiten para garantizar la estabilidad del sistema monetario europeo. Nosotros no tenemos eso, no tenemos el FED, tenemos un Banco Central que, como vos dijiste, tiene pocas reservas. Entonces, ¿cuál sería nuestro prestamista de última instancia? El prestamista que podría venir a traer los dólares. Nosotros mismos. Entonces, son los argentinos que tienen dólares y son los inversores de afuera que tienen dólares. A ellos hay que hacerles un plan. Entonces, el acuerdo con el fondo es muy importante porque, como vos mencionaste, no podemos estar en default. No se puede estar en default con el fondo porque el fondo, de alguna manera, no te acepta ese default y no te pone a discutir con vos una reestructuración. Pero el acuerdo con el fondo debería ser, debería mostrar, y que Guzmán debería mostrar y el gobierno debería mostrar, bueno, ¿cuál es el plan para poder atraer ese prestamista que yo tengo, que es el único que yo tengo, que son los argentinos y los inversores internacionales? Porque, mira, si vos mirás los diarios este fin de semana y la discusión tan opaca que vemos respecto de los candidatos, se pelean para ver de quiénes
quién tiene la responsabilidad de haber endeudado al país. Ahora, no discuten cómo salir del endeudamiento que tenemos. Hay 2 o 3 artículos de exfuncionarios cambiemistas diciendo, no, nosotros no endeudamos, están endeudando más Alberto. Pero ninguno dice, no, nosotros creemos que se debe salir de esta manera. Entonces, creo que es importante esperar a las elecciones porque me parece que tiene que ser algún tipo de plan económico que los inversores y los argentinos mismos confíen que tiene el consenso político necesario para mantenerse en el tiempo, ese plan económico. Vos sabés que coincido totalmente en lo que decís respecto al ancla de expectativa, que el acuerdo con el fondo, obviamente, si entras en default con el fondo, vas a todo, no solamente a corrida cambiaria como ha habido, sino una corrida bancaria, vas a una situación obviamente insostenible. Por eso el gobierno, más allá del discurso, va a ir a un acuerdo con el fondo, eventualmente después de las elecciones. Pero, y obviamente tenés que ir a un acuerdo con el fondo porque 2022 ya los vencimientos que hay con el fondo son totalmente impagables y se sabía eso desde el primer momento que se hizo el acuerdo en el gobierno anterior con el FMI. No podés pagar en un año 22.000 millones de dólares como hay de vencimiento el año que viene con el FMI. Pero tanto es así que el fondo hoy no te ancla nada de expectativa para salir de la crisis, que yo lo dije cuando Macri fue corriendo, desesperado, anunció antes que el FMI tratara el tema en el directorio, se enojaba en el directorio, anunció en un videíto, creo que 2 minutos, que había cerrado un acuerdo con el fondo. Yo dije, ojo que, y el Banco Central todavía tenía reservas para pelearlo, por eso había muchos que le decían, pero ¿qué hiciste? ¿Te asustaste tanto con Duhovne y fuiste a buscar la toalla al FMI? Creo que incluso de todo el arco político del centro a la derecha le dijeron, pero te pasaste de rosca, te asustaste, no era que tenían... que fue la señal para que los argentinos, esa señal del acuerdo de junio del 2018, corrieran más al dólar, porque dijeron, era la imagen del FMI en el blindaje del 2001, entonces ese fue el gatillo que detonó todavía más corrida cambiaria, la disparada del dólar entre junio y septiembre del 2018, y ya en septiembre del 2018 la necesidad del megaacuerdo, digamos, un acuerdo ampliado con todos los cañones gracias a Trump. Ahora, está claro que hoy es condición necesaria, pero claro, en el gobierno inflan la expectativa como inflaron en su momento también la renegociación de la deuda con los acreedores privados, como si el acuerdo con el fondo, que va a ser un acuerdo que no es de dinero fresco como fue el acuerdo de Macri, te sacara de la crisis. En todo caso, lo que te hace es un piso mínimo para que no tener una corrida bancaria, pero después tenés que mostrar que empezás a acumular dólares en la reserva. El tema es cómo gatillás esa señal de que empezás durante 6 meses consecutivos a acumular dólares en las reservas y sin tener permanentemente tensiones cambiarias en el oficial o en la brecha. Exacto, vos mismo lo dijiste, Maxi. Es muy difícil cuando vos tenés estás caminando muy cerca del precipicio, tenés pocas reservas líquidas en el Banco Central. Cuando tenés una brecha tan grande, acumular reservas, que es lo que verdaderamente preocupa a los inversores. Y más allá de las reservas y de la brecha, también es, bueno, yo necesito atraer dólares porque necesito fortalecer mi capacidad para hacer política monetaria. Hoy en día, o sea, hay tanta emisión y tan poco... Tenés cada vez más pesos y menos dólares. Vos tenés que cambiar esa ecuación. Claro, no podés exacto, tener... tan pocos dólares como para esterilizar todo eso. Bueno, todas estas cosas que están relacionadas una con la otra, es muy difícil solucionarlo si tu plan es contable. A mí me da la sensación de que estamos buscando los artilugios contables para mostrar que en realidad podemos pagar esto, pagar lo otro. Entonces, yo lo que creo es que acá hay que mostrar ese plan que el ministro dice que es el presupuesto. Para mí no alcanza con mostrar un presupuesto. Para mí tenés que mostrar ciertas tendencias más largoplacistas y convencer. Vos lo dijiste antes y yo me acuerdo perfecto cuando fue el acuerdo con el fondo de Macri. Yo estaba en Nueva York visitando clientes y yo veía que por un lado había cierto entusiasmo de los funcionarios argentinos diciendo nos dan mucho más de lo que pedimos, y terror en la cara de los inversores en Estados Unidos, porque decían, esto no nos cierra a nosotros. Entonces,
creo que la Argentina tiene la suerte en este momento de que nuestras necesidades no son tan grandes respecto a la cantidad de masa de dinero que hay disponible en el mundo. ¿Vos te das cuenta que nosotros estamos en el mejor, recibiendo Argentina 4.000 y pico de millones, 4.000 y pico de millones, tal vez nos ahorremos otros 10.000 millones de acá en los próximos 5 años, y estamos hablando de cifras que en el mundo se mueven comprando y vendiendo empresas muy pequeñas. Entonces, yo creo que es un gran momento, pero gran momento para sentarse, parar la pelota y decir, bueno, mi política impositiva, mi reforma impositiva la voy a hacer de esta manera para impulsar ciertos sectores de la economía donde yo soy competitivo. Mi política de gastos va a ser tal porque yo no puedo, yo tengo que gastar mucho porque tengo mucha pobreza, pero tengo que ser mucho más eficiente en el gasto. Tengo que decir, bueno, en la política tengo que ahorrar esto, los gastos de la política. O sea, es el momento para decir, señores, yo quiero acercarme a mi prestamista de última instancia porque no lo tengo. Entonces le quiero mostrar cuál va a ser mi plan. Espera un segundito, ¿qué información tenés respecto a si obviamente el gobierno usa estos 4.000 millones de dólares para pagar los vencimientos de septiembre y de diciembre? Está bien, seguís en carrera, no caes en default con el FMI, podés hacer un acuerdo después, pero te quedás con menos reservas. Y es lo que estamos hablando, que tenés que tener reservas para mostrar cierta fortaleza. Rápidamente, ¿cuál es el planteo que hacen en el... No, y que Guzmán justamente está muy preocupado porque recibe hoy reservas y en 30 días las reservas les empiezan a caer de nuevo, porque empiezan los pagos. El 22 de septiembre es el primer pago, el 22 de diciembre es el segundo, y ahí se te fue prácticamente todo lo que recibís hoy. Entonces hay en camino dos negociaciones. Una es con el propio fondo, y hay que ver si formará parte del acuerdo, para que el FMI le devuelva a la Argentina a lo largo del primer semestre del año que viene los dólares o la mayor parte de los dólares que se paguen hoy, o que se paguen, digamos, en los próximos vencimientos. En septiembre y en diciembre. Entonces, que en la primera parte de 2022 vuelvan los dólares que pagas. Y la segunda negociación, y Guzmán ya la encaró, y tiene que ver con distintos países, y hoy el Fondo Monetario hace alusión a esto en el comunicado que acaban de sacar, y que es negociación de los países socios del fondo con otros países, como en el caso de Argentina, México, Francia, Rusia, que van a recibir los DEC del FMI, pero que no los van a usar. Por ejemplo, Rusia no se va a recibir 15.000 millones de dólares. No sé, Francia recibe 30.000 millones de dólares. No sé cuánto recibe México. México debe recibir por lo menos, no sé, 8.000, 10.000 millones de dólares. Bueno, que esos DEC se los presten a la Argentina, un préstamo bilateral de bajísima tasa de interés. Claro, y que el propio FMI acaba de sacar un comunicado donde dice que ya hay negociaciones y acuerdos cerrados entre distintos países, entre los que necesitan dólares y entre aquellos que van a recibir los dólares y los DEG y no los necesiten. Bueno, Guzmán está negociando con estos países para que rápidamente, lo antes posible, puedan llegarle dólares adicionales de estos México, Rusia, Japón incluso. Brevemente, Javier, ¿vos crees que eso podría generar alguna...? Pero insisto, Argentina tiene que mostrar que después puede acumular sus dólares propios, ¿no? Que tiene todo el tiempo... Todo eso es muy positivo, obviamente, pero estamos hablando un poco en el aire, porque llegar a acuerdos, yo estoy seguro, de algo estoy convencido, que no van a ser cheques en blanco, o sea, cheques así, ¿viste? Para que se gasten. Estoy seguro que si alguno de estos países decide negociar con la Argentina la posibilidad de otorgarle el préstamo que está recibiendo del fondo, van a pedir condiciones. Entonces, van a pedir el acuerdo con el fondo primero. Primero van a pedir que acuerdes con el fondo. Primero el acuerdo con el fondo. Entonces es muy difícil discutir ahora sin tener la letra chica de lo que podría ser un acuerdo con el fondo o lo que podría ser un acuerdo bilateral, para ver qué tipo de impacto eso tendría en la economía. Yo repito, para mí son cifras muy pequeñas. Lo que está en juego debería ser qué tipo de acuerdo la Argentina quiere buscar. Mi recomendación sería no cometer el mismo error que se cometió con los acreedores privados y buscar hacer un acuerdo con el fondo que muestre cuál es el rumbo que Argentina quiere seguir en el largo plazo.
porque muchos de los problemas que nosotros tenemos es que nos enfocamos en el corto plazo y ya ese crédito ya no lo tenemos más. Entonces tenemos que mostrarles a lo largo del tiempo cómo vamos a hacer en las diferentes áreas que tienen que ver con no solo el gasto, pero también el financiamiento. Y un acuerdo que necesita además el consenso político porque va a involucrar los 2 últimos años de este gobierno, los 4 años del próximo y los 4 años del siguiente gobierno. Javier, vos ponete, o sea, para que te des una idea de cómo cambian las cosas, ¿no? Hace un tiempo, si nosotros leíamos que estábamos cerca de un acuerdo con el fondo, si estábamos cerca de negociar bilateralmente con otros países que tengan excesos de capital, etcétera, etcétera, veríamos una reacción interesante del mercado. Hoy en día no lo ves, porque el inversor está esperando otra cosa, está esperando ese consenso político que muestre a la Argentina que tiene un rumbo. Y en eso, la verdad es que le doy la derecha a Cristina y a ciertos sectores del gobierno que plantean: juntémonos con la oposición y vayamos juntos a negociar al fondo. El otro día lo estaba diciendo un dirigente de Cambiemos, justamente. Discúlpame, la seguimos en otro momento, Javier. De todas maneras, Cristina tiene que mostrar cuál es el rumbo del gobierno. Es decir, la responsabilidad de Cristina, porque no es tironearlo un día, Guzmán está fuera del gobierno, otro día tiene todo el poder para poder avanzar y demás. Tiene que mostrar cuál es el rumbo del gobierno, ¿no? Un día decís que están haciendo un ajuste feroz el propio Guzmán en el primer semestre y Guzmán te dice, pero ¿qué crees? No hago este ajuste y tenemos el dólar a 270. Entonces, bueno, tenés razón, entonces vamos con esto. Entonces salgo a decir en un acto político que le vamos a pagar al FMI con los DEG. 10 días antes había dicho que no le íbamos a pagar. Bueno, primero tiene que ponerse de acuerdo cuál es el rumbo de gobierno y después buscar el consenso político en el resto de la dirigencia. Javier, gracias. Totalmente de acuerdo. Muy amable. Gracias, Maxi. Muy interesante escucharlo siempre a Javier Timerman. Ya cuenta Candelaria de la Sota cómo se vienen las aperturas en septiembre, con apertura de fronteras y si efectivamente puede haber espectáculos de 1000 personas y volver el fútbol. Está Daniel Goyán, que hasta hace 10 minutos era ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, ahora es candidato del Frente de Todos, va segundo en la lista detrás de Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado. Goyán, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas tardes. Bueno, a ver, es indefectible que le haga pregunta del área de salud porque acaba de ser el ministro y me parece que buena parte de lo que se está haciendo, lo que no está o lo que no se está haciendo corre también en parte en responsabilidad suya y de su equipo. ¿Cómo viene el tema de la vacunación con 2 dosis? ¿Ustedes creen que efectivamente esto que ha dicho hoy la ministra de Salud Nacional, que está muy cerquita de que ya sea comunitaria la circulación de la variante Delta, todavía dice no lo es, pero que este ritmo de vacunación puede llegar a cubrir a la población con 2 dosis frente al riesgo de esta variante Delta? Sí, Maximiliano, primero decirte que en la parte pandemia medio como que no me la he podido sacar de encima gustosamente porque el gobernador Kicillof me dejó dentro de lo que es el comité de crisis y coordinando el grupo de expertos. Así que estamos día a día con este tema y efectivamente, como decía Carla Bisotti, tenemos indicios de que ya estaríamos a las puertas de una circulación comunitaria. Habida cuenta del caso Córdoba, me preocupa todavía un poco más el caso de la zona norte de Córdoba, de Anfunes, donde ya no hay indicios de por dónde ingresó, no hay un paciente cero, ¿no? Y bueno, y la ciudad autónoma, que también 5 casos que no se saben de dónde comenzó. Pero la aclaración primera es que no estamos ante una circulación comunitaria extendida ni abrupta, como sucedió, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Estados Unidos, que en cosa de 15 a 20 días ingresó muy fuertemente la pandemia. Y en ese sentido, si logramos seguir retardando esa circulación que sea muy extendida, lo que vamos a lograr es que tengamos un altísimo grado de inmunización ya con 2 dosis. Nosotros para fines de septiembre estamos calculando que vamos a estar
en los mayores de 18 años con un nivel muy alto de inmunización, cercano al 85-90% de la población objetivo. Obviamente en ese interín es probable, no lo sabemos todavía, lo va a definir la Comisión Nacional de Inmunización, el Ministerio de Salud de la Nación, de que también ya haya que agregar a otros grupos etarios. Pero con lo que tenemos ahora, vamos a estar muy bien cubiertos en términos de aguantar, diríamos, una pandemia que comienza a virar su forma de ser. Una pandemia en donde ya no hay tanta internación ni tanta mortalidad, más bien hay mucho menos, y eso nos permite gestionarla de forma diferente. Mientras tanto, por eso está raro cómo sigue esto, ¿no? Porque por un lado estamos en los mínimos de casos, mínimos de internación en terapia intensiva. Creo que eso es lo que lleva al gobierno nacional a anunciar, ahora vamos a contar, que en septiembre volvería, no sé, espectáculo de 1000 personas, o fútbol, o abrir fronteras. Pero por otro lado está este riesgo de la variante Delta. ¿O ustedes piensan que Argentina va a poder zafar por ahí, por algunas condiciones determinadas? No sé si me las puede explicar, de que pueda zafar de que ocurra ese nuevo pico o disparada de casos que han sufrido, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. Claro, pero fijémonos, por ejemplo, Gran Bretaña está con entre 35 y 40.000 casos diarios, pero tiene un promedio de 90 fallecidos, mientras en el pico de la variante británica, hace 6 meses, eran 1.200 por día los fallecidos. Y de esos 90, la mayoría es porque no se quiso vacunar. Algunos también que se vacunan, porque hay que decirlo, no es que la vacuna es 100% efectiva en todo el mundo, pero en términos epidemiológicos baja muchísimo la hospitalización y baja muchísimo la mortalidad. Por otro lado, también nosotros tenemos cierta ventaja, que estamos pasando el invierno, empiezan épocas, sabemos que siempre el virus, aunque sea muy contagioso, es un poco mejor en cuanto a su circulación, que podemos tener más ambientes al aire libre, etc. Y el gobierno lo que está haciendo es moverse con un criterio de indicadores que se fijaron y que vienen muy bien. Esta semana volvió a bajar muchísimo la cantidad de casos, tenemos una ocupación muy pequeña, no pequeña, pero realmente tenemos 500 pacientes internados en la provincia de Buenos Aires con coronavirus. ¿Cuánto llegaron a tener en el momento de pico, en el peor momento? 1.640 llegamos a tener. Entonces, es mucha la diferencia, se viene manejando bien esto. Obviamente que si empiezan a subir los casos y no impacta mucho en la mortalidad, probablemente algunas medidas haya que tomar por ahí más focalizadas. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿cuándo dejamos el barbijo? Y la verdad que no te sé decir, pero si es por mí, sería una de las últimas cosas que dejaría, ¿no? Para mucho más adelante. Y algunas otras medidas que seguramente se estarán tomando focalizadamente, si hace caso, si hace falta, como están haciendo en varios países, ya pero con un nivel de restricción muy inferior al que tuvimos durante este año y medio. Luego 2 preguntas más. Una es, también es raro lo que pasa en Brasil, que ha tenido obviamente una montaña de casos. Chequeame el número de fallecidos, también Brasil ha sido, junto con Argentina, ajustado por población de los países con mayor cantidad de fallecidos, pero ahora están ya con semanas donde hay una cantidad enorme de ciudades que no muestran fallecimientos, ¿no? ¿Es posible que en algún momento de la pandemia, entre la cantidad de contagiados y de vacunados, que en algún momento eso se frena, o todavía no estamos en el... Exactamente. Miren, la bajante que estamos teniendo nosotros en casos, prácticamente hay que achacárselo a la vacunación. Digamos que es lo que hoy más está pesando en la disminución de casos, porque si bien siguen las medidas de cuidados, vemos que la movilidad en la calle es enorme. Entonces, básicamente se debe a eso. Ahora, si viene la variante Delta, probablemente aumente la cantidad de casos, pero, como te decía antes, no la cantidad de hospitalizaciones y fallecimientos. En Brasil todavía no hay un ingreso masivo de la variante Delta, salvo en Río de Janeiro. En Río de Janeiro ya está arriba del 54% son Delta. Pero demoró. No fue como en Gran Bretaña, que fue explosivo en un mes. ¿Pero por qué? Porque entraron, ellos calculan, de entre 500 y 1.000 personas, principalmente a la zona de Londres, pero prácticamente en todo el país, en muy poquito tiempo, y fue muy explosivo. Y el intercambio que hay entre India
Inglaterra, y entre Inglaterra y Estados Unidos es muy grande. Y ahí fue mucho más explosivo. Acá la venimos frenando bastante, va a entrar, según la mayor parte de los expertos. Hay que ver con la vacunación, estamos muy convencidos de que hacia fines de septiembre, con estos niveles de vacunación, vamos a tener una evolución por ahí parecida a lo que está pasando en esos países, con muchos casos, pero pocas hospitalizaciones y fallecimientos. Y la última respecto a la vacunación. Cuando usted era ministro, lo hemos hablado acá, era medio reacio, digamos, al tema de las combinaciones de las vacunas y demás, ¿no? De hecho decía, bueno, primero que lleguen la segunda dosis de Sputnik y después vemos. Más allá de lo que pasa ahora con la vacuna Sputnik y demás, se ha empezado una combinación y eso creo que ha impulsado también las segundas dosis, tanto en ciudad, en provincia de Buenos Aires y demás, combinando esto de Sputnik con Moderna. Claudio Slotnick se dio acá Sputnik con Moderna, le aplicaron, pero también, tengo entendido, Sputnik con AstraZeneca, digamos, distintas combinaciones. Finalmente este es el camino, digamos, ir aplicando lo que hay disponible en vez de estar esperando segundos componentes. Claro, Maximiliano, lo que pasa es que cuando yo te comentaba eso, todavía no teníamos los estudios, teníamos que esperar los estudios de combinación. Había habido algunos pocos estudios en algunos países, se estaba comentando que podía venir bien, pero la verdad que la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, y después varios países más completaron los estudios, pasaron muy bien los estudios de seguridad y vimos que la combinación funcionaba muy bien, tanto en generación de anticuerpos neutralizantes como en activación de linfocitos T. Es decir, ya con esa evidencia en la mano, esa evidencia científica, ya nos animamos con mucha más seguridad a hacer estas combinaciones que están siendo muy efectivas y que nos permitieron estos baches que teníamos con el componente 2 del Sputnik, ir completando esquemas, y ahora está entrando mucha Sputnik, con lo cual también se va a poder completar todo el esquema. Este mes y medio va a ser de muchísima aplicación de componente 2. Estamos dando acá en provincia 160.000 por día de componente 2, ¿no? El resto es 25, 30.000 de componente 1, porque obviamente va quedando menos gente. Pero la verdad es que con este ritmo, en un mes vamos a estar prácticamente igualando la cantidad de componente 2 con la de componente 1, y eso nos va a dar una perspectiva mucho mejor para soportar incluso lo que puede ser la variante Delta. Ahora que hay stock de vacunas, ¿no? Ahí se ve incluso en la página oficial del Ministerio de Salud que hay un stock remanente de vacunas. ¿Por qué no extiende un poco los horarios de vacunación, ¿no? Que en provincia de Buenos Aires es, tengo entendido, hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué no lo hacen hasta las 8, hasta las 10 de la noche? Y lo mismo los fines de semana. Mirá, nosotros ahora estamos... O hasta las 12 de la noche, pero los hospitales están abiertos todo el día. Claro, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Vos extendés más el horario, pero es como que ya el que tiene el turno no es el problema, el que tiene el turno viene. Estamos yendo al casa por casa y encontrás gente que cuando vas a la casa es que no te dice no me quiero vacunar. Te dice, no, bueno, estaba esperando. Son los remolones, algunos que le huyen un poco al pinchazo, entonces bueno, mañana me anoto, mañana. Y estamos encontrando ya el casa por casa. Estamos haciendo muchos operativos casa por casa. Y eso es lo que yo le llamo rascar el fondo de la olla, porque de esos 11 millones y pico que tenemos, 12 millones que tenemos como población mayor de 18, ya estamos llegando a los 11 millones. No, está bien, pero me refería a lo de las segundas dosis, que hay una demanda enorme, evidentemente, así como en su momento hubo de primeras dosis, ahora hay una demanda enorme de segundas dosis, tal vez extendiendo los horarios, incluso durante el fin de semana y demás. Si está en la disponibilidad de la vacuna, pueden acelerarlo, digamos. Se pueden pensar más estrategias. Lo que te quiero decir es que con el nivel que estamos aplicando de vacunas por día, prácticamente estamos cumpliendo las expectativas de los que deberían dejar pasar una cantidad de tiempo, sobre todo los que tenían Sinopharm y los que tenían AstraZeneca, 28 días para Sinopharm y 2 meses para AstraZeneca, y ahí entonces no puedes apurar mucho porque tenés que esperar sí o sí los 2 meses. Y sí estamos acelerando muchísimo obviamente el que tenía el atraso del Sputnik 1. Perdón. Así que ahora mismo que es un ritmo de 150.000 componentes 2 por día. Es enorme. Perdón, es enorme los que vacunaron con Moderna de menores de 18 con comorbilidades,
ahí no van a esperar 2 meses, van a aplicar, no sé si Moderna es a los 28 días o 21 días como Pfizer. Exactamente. Van a hacer exactamente. Sí, ya entra. Y tenemos ya el 65% de los chicos que se anotaron, menores de 18 con comorbilidad, ya están inmunizados con una dosis. Bien. Y obviamente ya a los 21 o 28 días le va a aparecer ya, perfecto. no para el segundo. Candelaria, ¿tenías una pregunta? Sí, Goyan, ¿cómo le va? Quería consultarle, porque en el gobierno uno de los argumentos de que no le tienen tanto miedo a la Delta es que aquí en la Argentina hubo mucha presencia de la cepa Manaus, de la cepa que llegó de Brasil. Y a juzgar por lo que está pasando en Brasil con la llegada de la Delta, ¿es así? ¿Estamos de alguna manera preservados por el hecho de que hayamos tenido mucha presencia de la cepa Manaus? Mira, Candelaria, hay una biblioteca científica que hay un poquito de discrepancia acerca de esta situación. Algunos opinan que la variante Manaus no es, digamos, la Delta no es tan dominante sobre la Manaus, por eso es que le está costando entrar más en el ritmo, a diferencia de que sí era mucho más dominante sobre la variante británica. Si vos me decís, ¿está 100% comprobado esto? No, ni de un lado ni del otro de los que opinan de una u otra manera. Sí es extraño que realmente demoró más en llegar. Nosotros, no solo por las medidas que se tomaron, que fueron efectivas, sino por viendo lo que sucede en Brasil, que tiene muchísimo intercambio. Y sin embargo, recién ahora se está consolidando, y en Río de Janeiro, no en el resto, como dominante la Manaus, cuando se suponía que debía pasar antes, pero no están todavía nada así como 100% seguro ni de los que opinan de un lado o del otro, ¿no? Yo coordino el grupo de expertos y en el grupo de expertos también es como que hay algunas opiniones que no coinciden totalmente. Veremos la evolución real, que es lo que nos dice. Bien. Goyan, gracias, muy amable. No, por favor. Ahí estaba Daniel Goyan, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y hoy candidato a diputado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la tanda antes. Bueno, ¿cómo es, Candelaria, el tema apertura de fronteras? ¿Quién salió a decir esto de que iban a abrir y iban a habilitar incluso espectáculos públicos a partir de septiembre? Mira, hay una situación en el gobierno de mucha interna que es el ala de los sanitaristas, que ya sabemos, encabezados por Carla Bisotti, que están muy preocupados para que avance la Delta, y otra ala que te diría más política, ¿no? Más cerca de jefatura de gabinete y de los funcionarios políticos, que creen que, estando protegidos, si se cumple el plan de vacunación previsto para agosto, ¿te acordás aquel eslogan casi de el agosto de las segundas dosis? Bueno, dicen en el gobierno que ya están en el 59% de la población mayor de 50 años con 2 dosis. Eso, la idea era 60%. Si se cumple eso, entonces más un 60% de la población general mayor de 18 años con 1 dosis en todo el país. Eso les da el aliciente al gobierno de decir, nosotros en septiembre estaríamos en condiciones de abrir. Septiembre, todos lo sabemos, es el mes de las PASO. Y ellos quieren llegar al 12 de septiembre con la economía y el funcionamiento lo más parecido a la normalidad. Para esto, entonces, lo que prevén es, si todo va bien con el plan de vacunación y terminamos el último día de agosto con un buen nivel de vacunación, en septiembre vamos a determinar que puedan ingresar más argentinos al país. Acordate que estamos todavía con el cupo, sí, que si bien se fue ampliando gradualmente, todavía lo estamos cumpliendo. Muy restrictivo, sí. Muy restrictivo, que puedan empezar a ingresar, y atención a esto, turistas que no son argentinos de países limítrofes con 2 dosis de vacuna. No se aclara desde el gobierno si son las vacunas que nosotros aplicamos o cualquiera. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, hablamos de países limítrofes, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, para que puedan venir de esos países a la Argentina, hacer turismo. Y obviamente para subirse al avión con PCR negativo. Por supuesto, con PCR negativo, con todos los protocolos, pero aparte de lo que vos decías, eso traería dólares. Sí. A eso le agregaríamos algunas liberaciones locales en el territorio, que serían hacer eventos al aire libre de más de 1000 personas. Hoy los de hasta 1000 están permitidos al aire libre. Sí. Estos serían más de 1000 personas, con lo cual podría volver el fútbol con presencialidad de público y los recitales masivos. Hay que ver si esto realmente en el gabinete terminan de cocinarlo y le dan forma como para decir, y si el presidente lo aprueba, evaluando qué pasa en los próximos días, sobre todo con la variante Delta, claro, ¿no? Hoy conocimos que murió la segunda paciente de Delta en Córdoba. Ahí está Aldo Elías, presidente de la Cámara de Agencias de Turismo. Aldo, muchas gracias por atendernos, como siempre. Muy amable. Maxi, ¿cómo estás? Contanos, ¿estuvieron conversando de este tema de la apertura turística a partir de septiembre? Sí, venimos trabajando desde hace un tiempo con la apertura de las fronteras. Primero la apuntamos a la segunda quincena de agosto, ahora septiembre, si no septiembre que sea octubre, pero es fundamental que las fronteras se reabran, como decían recién, con protocolos, con requisitos,
pero a reabrir las fronteras sin cuarentena, obviamente, nadie va a venir a la Argentina de paseo si tiene que hacer una cuarentena, pero creemos que es indispensable que eso ocurra y que se profundice el plan de vacunación que está avanzando fuertemente. Esos son los argumentos con los cuales nosotros estamos más conformes, te diría. El proceso de vacunación, en la medida en que la mayoría de la población, recién hablaban de casi un 60% de vacunados con segunda dosis mayores de 50 años, es un buen porcentaje, pero hay que seguir con eso y probablemente a partir de estos números podamos tener las fronteras abiertas. Obviamente sería, como decía Candelaria, con 2 vacunas, más PCR negativo, porque si no te dejan subir al avión si vienen vía aérea. Si uno abre las fronteras a extranjeros, uno tiene la idea de con el dólar a 180 pesos, no sé, toda la zona de Puerto Iguazú, así Misiones, toda la zona de Mendoza y demás, estalla de compra. Los chilenos viniendo a comprar, los paraguayos hasta, no sé, cruzando a cargar nafta en la Argentina. Sí, es lo que ha ocurrido históricamente cuando los ciclos de la economía de nuestro país llevan el dólar a una devaluación fuerte, atrae muchísimo al turismo, como salimos nosotros hacia el exterior cuando el dólar se atrasa. Realmente es un gran atractor y un gran definidor de lo que son muchos de los viajes regionales. Te hago la última respecto a los argentinos en el exterior. ¿Todavía queda una cantidad relevante de argentinos que no están pudiendo volver por el cupo de Seiza? Sí, por supuesto que quedan, se está normalizando de a poco, el incremento en el cupo ha ayudado mucho, la posibilidad de que haya vuelos especiales también ha colaborado, pero bueno, calculo que en breve terminaremos con este tema de los varados, pero fundamentalmente hoy por hoy estamos hablando de gente que tiene demorados los vuelos, pero que están con una previsibilidad mucho más fuerte que la que teníamos hace un mes, en la cual el que estaba afuera no tenía la más remota idea de cuándo iba a poder volver. Aldo, gracias, muy amable como siempre. Estaba Aldo Elías, gracias, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo. Vamos a la tanda y cuando hablamos vamos a hablar con Adrián Saque. Ahí se lo ve a Adrián Saque, está esperando, nos va a contar qué significa este tema de la aprobación completa, no ya de emergencia, de la vacuna de Pfizer, qué implicancias tiene en Estados Unidos y también eventualmente para otros países como la Argentina. Tanda, ya volvemos. Bueno, vamos a pisar el acelerador sobre el final del programa. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Atención, ¿qué pasa con la vacuna de Pfizer? Adrián. ¿Qué tal? Rapidito te cuento, Maxi. Entonces, mira, hoy la FDA, es decir, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el ente regulador al que consideran el estándar de oro, ¿no?, para las demás, como las demás administraciones, como la MAT, por ejemplo, los otros entes paralelos, le dio la autorización definitiva, también conocida como licencia biológica, a la vacuna contra el COVID de los laboratorios Pfizer y BioNTech. ¿Esto qué significa? Que ahora justamente tiene una autorización otorgada no a las apuradas, no en 2 meses como fue la autorización de emergencia, sino con 6 meses ya de estudio profundo de millones de casos, ¿no? Digamos, para la autorización de emergencia fueron 44.000 casos, donde se midieron estándares de seguridad y eficacia, pero para la definitiva ya son millones. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, se aplicaron 200 millones de dosis de Pfizer solamente. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que mucha gente que hasta ahora no se estuvo vacunando aquí, faltan 87 millones de personas que pueden aplicarse la vacuna y no se vacunaron, que se les caiga el principal argumento que tenían, que era una droga experimental o una droga no suficientemente probada. Ahora tiene esta autorización que la equipara con cualquier otra vacuna y que también hace responsable a Pfizer directamente de cualquier problema que pueda tener alguna persona que se aplique la vacuna, ¿no? Algún efecto secundario extra no deseado, directamente le puede hacer juicio. Y además, por otro lado, también tenemos que las empresas públicas y privadas ahora pueden obligar a la gente a aplicarse la vacuna porque ya es un medicamento aprobado, digámoslo así, con todas las de la ley. Y ya de hecho, inmediatamente el Pentágono anunció que
todos sus empleados, ¿no? 1.300.000 personas de empleados tienen, toda la fuerza tiene que vacunarse contra el COVID para poder seguir trabajando en el Pentágono. Fue el primero hoy. Adrián, gracias, muy amable, como siempre impecable. Adrián Sacre desde Estados Unidos, comentando esto que es la noticia del día, la aprobación total por parte de la FDA de la vacuna de Pfizer. Tenías un datito respecto al presupuesto que tiene que presentar Guzmán en el Congreso el próximo 15 de septiembre. Exactamente, Maxi. El gobierno quiere que todos los ministros presenten rápidamente sus presupuestos de cada una de las áreas para poder definir lo más importante. Quieren poner el hincapié en todo lo que sea obra pública y construcción de viviendas. Por ahí va a venir el presupuesto del año que viene. Tienen que presentarlo pronto porque el 15 de septiembre, como vos decís, lo tiene que presentar Guzmán en el Congreso. Slotkin, vos habías anticipado que querían poner una meta de inflación para el año que viene. ¿De cuánto? 35%. 35%. Ese es el número. Dicen 42 este año y 35... 42 este año y bajarlo levemente al 35 del año que viene. ¿Cómo viene el mercado cambiario? Y mirá, otra vez, la novedad tiene que ver con el contado con liqui. El paralelo está igual que el viernes, 182 pesos. El contado con liqui, 172 en este momento. Y lo que hay que decir es que ya intervino el Banco Central. Viste que vos mostrabas números al comienzo del programa de cómo el Banco Central sigue interviniendo, pero con menos volumen. Bueno, en el día de hoy, al mediodía, cuando se perfilaba a 173, intervino para bajarlo desde la 1 de la tarde hasta ahora, 1 peso prácticamente. Bueno, con esto, ¿no? Intervención otra vez con las reservas, con menos volumen, pero